A veces cuando se habla de, bueno, desde mi perspectiva hay tres aspectos importantes que todo entrenador debe de dominar. Uno de ellos justamente son los principios del entrenamiento. El segundo aspecto es la planificación del entrenamiento y el tercer aspecto sería la dosificación de cargas. Si un entrenador se especializa en estas tres cosas, pues seguramente que va a tener muy buenos resultados, muy buenos deportistas. ¿Y por qué decíamos de los principios? Bueno, a veces mucha gente asocia que los principios están relacionados con el alto rendimiento, o que la planificación está asociada al alto rendimiento, o que la dosificación de cargas también está asociada al alto rendimiento. Y ciertamente se aplica en el alto rendimiento, pero estos tres conceptos van a ser inherentes a cualquier contexto, a cualquier ámbito. ¿Por qué se dice que son de una validez muy genérica? Porque los principios los puedes aplicar con atletas de alto rendimiento, con juveniles, con cadetes, con principiantes, con personas de la tercera edad. Con cualquier persona puedes aplicar los principios. ¿Por qué? Porque se basan mayoritariamente en los fundamentos biológicos y obviamente pues que todos vamos a responder de determinada condición en función de una respuesta que vayamos a tener. Entonces, el conocimiento de estos principios pues van a generar estas pautas metodológicas para tomar decisiones a la hora de llevar a cabo la preparación de los deportistas. Estos principios van a estar relacionados en tres grupos. Uno de ellos son aquellos principios en donde en los que se inicia la preparación de un deportista. Otro grupo está relacionado con aquellos que van a garantizar los procesos de adaptación del deportista. Y finalmente unos que van a ejercer un control específico en la preparación del deportista. Entonces, aunque no son estos, aquí voy a hablar solamente de 9 principios, no quiere decir que sean los únicos. Hay muchos principios, hay libros enteros que hablan sobre principios, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Ahora, vamos a ir hablando con cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si ahorita yo les dijera a todos que vamos a correr 5 kilómetros? ¿Quieren que lo experimentemos? Tendríamos diferentes reacciones según el estado físico de cada persona, edad, Claro. ritmo que pongamos, de intensidad. Cada quien va a responder de diferente forma, ¿están de acuerdo? Esos 5 kilómetros para algunos de ustedes pues va a significar una carga muy intensa, sobre todo para los que no estén adaptados a correr. Pero el que esté corriendo habitualmente, pues esa carga puede ser no significativa. ¿Esto qué significa? Que para otros también esa carga de 5 kilómetros puede ser una cuestión de adaptación. Y para muy pocos va a resultar una carga óptima. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos principios, el principio de estímulo eficaz de la carga, tenemos que aplicarlo de manera consciente, porque si no, a todas las personas vamos a generar la misma condición o pretender buscar la misma condición, y esto no necesariamente es así. A ver si me explico mejor. Les decía, ¿qué es lo que hace un entrenador generalmente? A ver, todos van a hacer determinadas repeticiones de esto. A ver, todos 10 lagartijas o 10 sentadillas. A ver, todos 10 combates, 10 patadas, 10 esto, 10 lo otro. O sea, a todo el mundo le ponen la misma carga de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa misma carga de entrenamiento no va a significar lo mismo para sus deportistas. Para algunos va a ser excesiva, para otros no tanto,
para algunos va a ser de mantenimiento y para algunos puede tener un efecto perjudicial. Aunque se trate del mismo grupo, aunque todos sean cintas negras, aunque todos sean competidores, no para todos van a responder de la misma forma. ¿Cómo poder lograr tener entonces que todos caigan en un efecto óptimo? ¿Cuál sería la clave importante para que todos hicieran una carga que tuviera un efecto óptimo? ¿Podría ser la realización de test? Ajá. Conocer a los deportistas. Porque si yo les digo, si yo conociera a los deportistas, entonces les diría, bueno, este grupo va a correr 5 kilómetros, este otro va a correr 4, este otro va a correr 3, este otro 2. O a lo mejor les digo, este va a correr 5 kilómetros, pero en tal zona de entrenamiento, estos en esta zona, estos así. ¿Me explico? ¿Por qué es importante esto? ¿Les ha tocado en algún doyan, conocen por ejemplo algún doyan, algún club en donde surgió un campeón, pero nada más fue uno y entrenan ahí 20 o 30 competidores? ¿Sí les ha tocado eso o no? Se ha visto, ¿no? Bueno, ¿por qué puede ser eso? Entre muchos otros factores, a lo mejor puede ser que tengan ahí un talento, etcétera, pero mucho puede ser que esas cargas que se llevaron a cabo solamente resultaron óptimas para uno o dos y todo el demás grupo no. Para todos a lo mejor fue óptimo, fue de mantenimiento, o fue por debajo del nivel o por encima. Por eso tenemos que tener cuidado en este principio. La importancia de este principio estriba entonces en el hecho de que podamos nosotros desarrollar aspectos que sean óptimos para cada deportista. Y entonces ahí vamos a hablar de algunos ejemplos más adelante que pudiésemos nosotros incidir como profesores o entrenadores de taekwondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este principio por acá los atletas? Generalmente a los atletas siempre se les pide lo mismo a todos, pero no todos van a ser igual. O sea, sería un error pedirle los mismos elementos a un peso completo que a un peso ligero. La dinámica de la competencia es totalmente distinta en ambos casos, ¿no? Otros aspectos que tenemos que considerar, pues, es el incremento progresivo de la carga. En la mañana, con el otro grupo, mencionábamos algunos detalles sobre esto, y hay muchos entrenadores que todos, o que mayormente durante todas las sesiones de la semana, hacen las mismas rutinas. O sea, no hay un avance importante ahí. Generalmente siempre entrenan lo mismo. Cuando hay ese tipo de entrenamientos en donde no hay una exigencia o no se va incrementando el volumen de la carga, pues entonces, ¿qué creen que va a pasar con esos deportistas? Se estancan. No hay más allá de eso. O sea, si el organismo del deportista está entrenando todos más o menos siempre lo mismo, pues se adapta a eso. Por lo tanto, los resultados, ¿cuáles van a ser? Pues los mismos. No podemos aspirar a tener mejores resultados si yo entreno siempre lo mismo. Entonces, este principio lo que me dice es que tengo que ir incrementando la carga de entrenamiento para mejorar el rendimiento de las personas. ¿Cómo aplicar esto? Bueno, pues si esta semana, durante toda la semana, corrí 5 kilómetros, ¿cuántos kilómetros voy a correr la siguiente semana? 6, más de 5, ¿no? Y la siguiente, 7, ¿no? Y así voy a ir aumentando, aunque después tengo que hacer un carácter ondulatorio, tendría que disminuir, porque tampoco es aumentar. Esto no aplica así. A grandes rasgos así funcionaría, pero hay otros detalles que también tenemos que conocer, porque aquí estamos hablando de entrenadores que están vinculados con la iniciación, ¿verdad? Entonces, generalmente
¿Cuántas clases tienen ustedes a la semana con sus alumnos? 3, 4, 3 o 4, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan con esos alumnos trabajando 3 o 4? ¿Cuánto? ¿Qué? Ya llevan un año. ¿Qué crees que debes de hacer para el siguiente año? ¿Cómo? Ah, ok, pero ya si entrenas 3 sesiones, ¿cuántas sesiones tendrías que trabajar al siguiente año? ¿Las 3 igual? Porque también esto está asociado con este principio. Si tú entrenas ya un año, 3 sesiones a la semana, vamos a pensar que el otro año dices, bueno, también haces 3 sesiones a la semana. El tercer año, si sigues entrenando 3 sesiones a la semana, sería un grave error. No estarías respetando este principio. ¿Qué tendrías que hacer? Aumentar a 4. Si ya entrenas 4, ¿qué tienes que hacer? Aumentar a 5. Si ya entrenas 5, ¿qué tienes que hacer? Aumentar a 6. Si ya entrenas 6, ¿qué tendrías que hacer? Doble jornada, muy bien. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Cómo aplicar este principio? Tenemos que pensar en eso, porque si todo el tiempo estoy haciendo lo mismo, no vamos a esperar resultados distintos de eso. Entonces este principio a eso te invita. ¿Quieres mejorar, desarrollar el rendimiento de las personas? Tienes que aumentar necesariamente la carga de entrenamiento. Entonces va en esas dos condiciones. Ya trabajaste doble sesión, ya trabajaste todos los días. ¿Ahora qué tendrías que hacer? No tanto 3, bueno, a lo mejor sí, si fuera selección nacional, si ya estás concentrado, sí. Y si ya entrenaste, ya estás con 3 sesiones al día, ¿qué tendrías que hacer después? ¿Sí? Con las edades, sí. Sí. Sí, entrenar por entrenar, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es que después de que ya se agota esta parte, tendremos que poner atención en la calidad del entrenamiento, no siempre, ¿no? Pero tendremos que mejorar en función de la densidad de la carga, de la intensidad de la carga de entrenamiento, o sea, de aspectos muy puntuales. Pero esencialmente lo que tenemos que hacer es, primero, dejar de hacer lo mismo, ¿no? No porque, independientemente si esté bien o esté mal lo que estás haciendo, pero si estás haciendo siempre lo mismo, tienes que tener claro que eso no te va a ayudar a mejorar el rendimiento de las personas. Necesitamos incrementar. Este principio te dice eso, necesitas aumentar la carga para mejorar el rendimiento de las personas. Y este rendimiento puede ser lineal, pero va a llegar un momento que se tiene que convertir en ondulatorio. No puedes estar siempre subiendo porque el organismo revienta. Tienes que bajar la carga para buscar algo que se llama supercompensación. Ahora, otra cosa que también tenemos que está asociada a este grupo de los principios con los que se inicia la preparación es que tenemos que variar la carga. La variabilidad de la carga es algo muy importante. Si todos los días haces lo mismo, bueno, pues eso va a generar aburrimiento, tedio, etc. Entonces necesitamos estimular de diferente forma al deportista. ¿Cómo podemos aplicar este principio de variabilidad de la carga? Bueno, aquí depende mucho de las condiciones que se disponga y también de la creatividad que tenga el entrenador. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor un día
haces la sesión en el doyan, otro día haces afuera, otro día los llevas a la playa, otro día los llevas al bosque, otro día los llevas a otro doyan con otro profesor, otro día, etcétera, ¿no? Vas buscando cambiar las condiciones para que el atleta o el deportista no caiga en la monotonía. ¿Me explico? Ahora, si de plano no tengo otra alternativa más que siempre hacer mi sesión donde estoy acostumbrado a hacer la sesión de entrenamiento, pues entonces tengo que cambiar otras cosas como los métodos, los contenidos, la orientación de la carga, etc. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues ahí es donde tenemos que buscar algunas herramientas, algunos métodos que me resuelvan la misma situación. Buscar hacerlo en circuitos, buscar hacerlos con juegos predeportivos, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. Pero tengo que buscar alternativas para que no estemos haciendo lo mismo todos los días. Y aquí también hay una cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿cuándo entrenan? ¿Qué días entrenan? Llevan a cabo sus entrenamientos. ¿Qué días? ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes. Ajá. Miren, aunque no está muy asociado con ustedes, por así decirlo, porque el otro grupo es de alto rendimiento, pero seguramente también ustedes están vinculados, ¿no? ¿Cuándo son las competencias de los deportistas? Fines de semana. Entonces, cuando pasa eso y tú entrenas de lunes a viernes, ¿a qué está acostumbrado ese niño o ese joven o ese adulto, ese deportista? ¿Qué hace el fin de semana ese deportista? Descansar. ¿Sí o no? Pero si después tú lo llevas, entrenas así muchas semanas y después va a competir un fin de semana, ¿qué crees que va a pasar en ese deportista? ¿O va a rendir menos? ¿Por qué? Porque la adaptación a ese estímulo de estar entrenando durante los días de la semana no está asociado a entrenar un fin de semana. O sea, aunque parezca mentira, el organismo tiene una memoria motriz, entonces tú dices, hoy es sábado, hoy es domingo, quiero estar acostado, quiero estar haciendo esto. O sea, no estás entrenando. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí tendríamos que aplicar este principio y entrenar también ocasionalmente los fines de semana. Si no estoy habituado más que lunes, miércoles y viernes, pues un día tengo que entrenar un sábado, entrenar un domingo, citarlos para hacer una sesión extra que genere esa adaptación. ¿Me explico? A veces son aquellas pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia en un resultado, Está entonces el principio de la relación óptima entre carga y recuperación. Este principio, fíjense que también es muy importante porque finalmente en esto se basa el éxito de una preparación de un deportista. Por ejemplo, si nosotros estamos constantemente buscando, para empezar, cuando llevamos a cabo una sesión de entrenamiento, ¿qué es la carga de entrenamiento? Porque a lo mejor por ahí no se entiende mucho. ¿Qué sería la carga de entrenamiento? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Un poco más de lo habitual. ¿Cómo? Un poco más de lo habitual. Un poco más de lo que se hace. Un poco más de lo que se hace, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Volumen, repeticiones. Ok, es una serie de estímulos, se va acercando, pero ¿cuál es la clave de estos estímulos? ¿Cómo? Que van a generar una adaptación. Eso es bien importante que a ustedes no se les olvide. La carga de entrenamiento van a ser estímulos que van a generar esa adaptación. Ahora,
¿A qué voy a adaptar yo al deportista? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Si mi estímulo de la carga es muy intenso, ¿cómo debe de ser la recuperación? Mayor. Si la carga de entrenamiento es ligera, la recuperación ¿cómo va a ser? Más rápida, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Aparentemente. Sí. Claro. Sí. Sí. Claro. Sí, claro. Ujú. Sí. Sí. Exacto, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que lo mencionó, profe, gracias. Pero ven ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes en promedio están frente a su celular? ¿Cuántas horas al día? 25 horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? De 3 a 5, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas crees que esté tu deportista? Más que tú, ¿no? Ahora, ¿cuántas crees? ¿6? ¿7? Casi es una jornada de trabajo. Ahora, si está 7 horas frente a su pantalla, ¿cómo está su sistema nervioso central? Colapsado, alterado. Si está alterado, ¿cómo está su sistema, su mecanismo de recuperación? Lento. Si no duerme bien, no se va a recuperar, evidentemente. Si no se recupera, entonces va a puede generar lesiones. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque muchos entrenadores piensan que cuando el deportista no está entrenando, pues se está recuperando, y eso no necesariamente es así. No necesariamente es así. Si a eso le sumamos que se va trasladando de un lugar a otro, que vive lejos, que a lo mejor tiene otra actividad extraescolar, que está en exámenes, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces tenemos que poner todavía más atención en el proceso de recuperación. ¿Y cómo puedo yo garantizar el proceso de recuperación? Bueno, pues entonces tengo que adecuar, que eso lo vamos a ver en unos principios más adelante. Si yo hoy tuve una carga muy intensa, mañana no puedo hacer otra carga intensa. Tendría que regular esa carga, ¿no? Tendría que disminuirla. Y así tendríamos que ir trabajando para buscar que haya esa supercompensación, que ahora es mucho más difícil lograr que se dé la supercompensación por este fenómeno. Los niños los jóvenes ya casi no duermen o tienen el sueño alterado. ¿No les ha tocado ver que los más jóvenes son ansiosos? Están todo el tiempo desesperados, todo quieren que sea rápido, etc. Entonces viven estresados, viven así como que con ansiedad y quieren que todo, y cuando no se da así, pues el rendimiento. ¿En qué momento
de la preparación se da la recuperación de un deportista? ¿Cómo se da esa supercompensación? ¿En dónde se mejora el rendimiento de un deportista? Cuando descansa. Y si no está descansando bien, ¿se va a dar ese fenómeno? Pues no. Entonces tenemos que poner atención ahí. De hecho, con los atletas de alto rendimiento, pues se cuida más el proceso de recuperación que la misma sesión a veces. Tienes que garantizar que ese deportista esté en óptima condición. ¿A través de qué? Alimentación, masajes, terapia, hidroterapia, etc., ¿no? Tienes que buscar que esté en óptima condición. Entonces, no vayamos muy lejos, o sea, ustedes vean cuánto tiempo están ahí en su teléfono y de ahí vamos a tomar esas decisiones. Ahora, hay otro principio que es el principio de la repetición y continuidad, ¿no? Entonces sabemos también dentro del entrenamiento que pues la madre de la perfección es la repetición. Tenemos que generar una serie de estímulos que se estén repitiendo de manera constante para generar un proceso de adaptación importante en el organismo. Si yo, por ejemplo, nada más salgo a correr los fines de semana, corro a lo mejor estos 5 kilómetros el sábado y después vuelve a pasar toda la semana y corro el sábado, ¿creen que eso va a generar un beneficio en el organismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Creen que sí genera un beneficio? ¿No? ¿Por qué no y por qué sí? ¿Cómo? No es constante. Claro. Ajá. Claro. Sí. Así es. ¿Sí? Para mí la repetición es un elemento de dolor voluntario y desarrollo. Ajá. Y difícil, pero también, si no lo hago correctamente, esa repetición te puede perjudicar. Claro, claro. Inclusive en el mismo entonces, si tú no sabes los partidos, si tú no sabes llevar al ritmo, entonces puede hasta perjudicar. Hasta exacto. Pero si no sabes correctamente también puede ser muy mal. Exacto. Para esa reflexión no salen inclusive ni en la misma competencia, salen en el trabajo, en la elaboración de cada repetición, pero lo estás ejecutando mal. Exacto. Hay que tener cuidado en eso también. Sí, pero lo que yo quería mencionar, que está relacionado también con eso, es que en los procesos de adaptación que se van a generar, tienen que tener determinado tiempo para que se pueda dar ese efecto. Es decir, si usted corre el sábado, la huella que deja, dependiendo de la cantidad de kilómetros y de la forma en la que haya corrido esos 5 kilómetros o esa distancia, va a tener todavía un alto componente de adaptación. Se llama un efecto inmediato en ese día, un efecto retardado al siguiente día y después efecto acumulativo de la carga. Ese efecto acumulativo de la carga, mientras pasan los días, va disminuyendo a tal grado que después de 3 o 4 días ya no va a haber ese efecto acumulativo de la carga, o sea, ya desaparece porque no se volvió a estimular. Entonces, si usted deja pasar tantos días, pues ese efecto ya se perdió, se disipó, ya no le va a provocar una adaptación en el organismo. Entonces lo que está haciendo es perder el tiempo. En vez de estar entrenando, se está entreteniendo. En vez de ser una sesión de entrenamiento, es una sesión de entretenimiento. ¿Me explico? Y si yo nada más me estoy entreteniendo en eso, pues entonces no voy a generar una adaptación adecuada. ¿Qué tendría que hacer? Pues repetirlo un día sí, un día no. Por ejemplo, si corrí el sábado, pues ya no corro el domingo, pero el lunes sí vuelvo a correr. El martes puedo descansar y el miércoles vuelvo a correr.
Y entonces estoy repitiendo esa carga y le estoy dando continuidad a la carga. Si yo no hago eso, entonces no. Si por ejemplo hay muchos profesores también, esto lo puse como un ejemplo de la carrera, pero hay muchos profesores que nada más los viernes hacen combate, por ejemplo. Si nada más haces combate los viernes, bueno, pues es lo mismo que la carrera, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que te vuelvas y otra vez al viernes, ya no va a generar eso una adaptación favorable. Por eso el estímulo lo tienes que repetir y darle continuidad. ¿Queda claro esto? Si nada más haces punce los fines de semana o el viernes también, pues, y todos los demás días no lo haces, bueno, pues entonces no va a haber una adaptación importante ahí. Se te olvida el punce, se te olvida el ritmo, se te olvida la sincronización, se te olvidan muchos aspectos que son necesarios estarlos afianzando y estimulando de manera constante para que pueda generar esa adaptación en el organismo. Pero también hay otras cosas importantes que tenemos que hacer. Si yo no estimulo la velocidad constantemente o la flexibilidad, se pierde la flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a pensar que no les ha pasado, bueno, no sé si aquí, todos de niño tuvieron bicicleta, ¿saben andar en bicicleta? Sí, ¿no? Y luego pasan muchos años, hasta de adulto, y te vuelves a subir a una bicicleta y sigues, o sea, sí sabes andar en la bicicleta, no te caes, ¿no? ¿Por qué? Porque se afianzó tanto ese movimiento que prácticamente lo puedes reactivar. Pero por ejemplo, si de niño eras muy elástico y dejaste de hacer ejercicio y demás, y de adulto quieres volver a tener esa elasticidad, no vas a poder. Hay capacidades que no se pueden hacer. Los elementos técnicos va a ser muy difícil, si los practicaste durante muchos años, que se te olviden. Pero una capacidad física, esa sí se va a perder. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante darle esta repetición y continuidad a estos elementos que están asociados con los principios. Otro principio más, que es el de periodización, que ahí pues toma la base de lo que sería la planificación del entrenamiento, en donde tenemos que tener en cuenta que para poder estructurar un plan de entrenamiento, esto obedece a ciclos lógicos que van a comprender las regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista. Y esto, si lo traducimos al día a día, pues significa que si yo, o sea, el entrenamiento que tengo que hacer en enero, seguramente debe ser distinto al que voy a hacer en julio o en agosto. Y seguramente el que haga en julio y agosto va a ser distinto al que haga en noviembre o en diciembre. ¿Por qué? Pues porque cuando yo aplico una periodización, pues es como las estaciones del año. No sé si aquí en Quito o en Ecuador las tengan muy bien definidas, pero hay países en donde el invierno tiene determinadas características, el verano otras, la primavera y así, ¿no? El otoño. Y no tiene nada que ver una con la otra. Lo mismo debe pasar en el entrenamiento. Entonces, si yo siempre estoy entrenando lo mismo, independientemente en qué mes del año me encuentre, bueno, pues entonces va a ser muy difícil que puedas obtener un resultado deportivo importante. Tendrás que tener en cuenta esto. Cuando tú organizas tu plan de entrenamiento en función de objetivos lógicos, entonces vas a ir de menos a más en cuanto a la preparación, tendrás que ir incrementando, darle un carácter cíclico a la carga de entrenamiento para garantizar que estos resultados de la adaptación se puedan generar en el organismo, ¿no? Entonces, básicamente a esto se refiere
el tema de la periodización del entrenamiento. Necesitamos darle una, pues, movilidad o una intención distinta en cada una de estas etapas. Otro de los principios es de la especialización progresiva. En este principio, de alguna forma, pues a nosotros como gente de Taekwondo, pues se nos da muy fácil entender este principio, sobre todo cuando lo asociamos al arte marcial, porque conforme vamos avanzando en cuanto a los grados, en cuanto al color de la cinta, pues eso significa que me voy especializando cada vez más, ¿no? Entonces empezamos como que de cero y vamos aumentando el grado de dificultad en cuanto a las patadas, en cuanto a los elementos técnicos, y eso me permite ir especializándome cada día más. Pero cuando llegamos al proceso de entrenamiento deportivo, bueno, pues este estímulo específico que yo busco está asociado al que puedo tener dentro de una competencia. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un estímulo específico que asociemos a la competencia? Díganme algún ejemplo. ¿Perdón? Desliz atrás banda. ¿Y eso cómo lo harías? Al estímulo del ataque. ¿Al estímulo de qué? Al estímulo de un ataque. De un ataque. Es lo básico. Ok. Ahora, ese estímulo, ¿a qué le vas a hacer? ¿Lo vas a hacer al aire? ¿Lo vas a hacer un estímulo pateando a un implemento deportivo? ¿Lo vas a hacer a un sparring? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, puede ser al aire y conforme va avanzando, lo podrá hacer un sparring para que le dé el estímulo directo. Ok. En esa medida, el estímulo que tú hagas va a generar adaptaciones específicas. Y esas adaptaciones específicas se van a convertir en un rendimiento específico. ¿Qué significa esto? Si ese estímulo que dice el compañero lo hago al aire, la adaptación ¿a qué va a ser? Al aire. Y el rendimiento al aire. Si yo hago ese estímulo pegándole a unas paletas, a unas manoplas o a un domi o a un escudo, ¿cómo va a ser la adaptación? ¿A qué me voy a adaptar? A pegarle a ese implemento. ¿Y el rendimiento a qué va a estar dado? A pegarle a ese implemento. ¿Sí queda claro esto? ¿Hacia dónde voy? Porque a veces, como entrenadores, hacemos un abuso o un uso excesivo de determinados métodos, medios, y entrenamos mucho con implementos o al aire, y yo quiero que eso me dé un rendimiento específico y no es así. Podemos tener competidores que son muy buenos pateando los implementos, tienen el timing, todo, pero cuando ya le pones a hacer combate, no mete un punto. ¿Por qué? Pues porque está adaptado, su adaptación está en función de otra condición que fue lo que se estimuló. Entonces esa especialización progresiva es muy importante que la comprendamos. Si tú quieres que mejore en el combate, entonces tiene que hacer combate. Si tú quieres que mejore en la toma de decisiones, ¿cómo tendría que hacer el estímulo? Que él tome decisiones. ¿Quién toma las decisiones en un combate? El deportista. ¿Y quién toma las decisiones en el entrenamiento? El entrenador. Y entonces, ¿en qué momento se va a generar ese rendimiento específico? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿O cómo pretendes lograrlo si lo que estás estimulando no está asociado con el rendimiento? Podría mezclar trabajo de los que se dan una situación específica y podría crear podría dar esa libre definición de accionar. Otra vez un poco más fuerte. Podría plantear situaciones específicas
¿Cómo le harías ahí, por ejemplo? Porque entonces, ¿quién está tomando la decisión? Ante el estímulo que le planteó el compañero, pues el electricista, por ejemplo, el cliente lucha y una decisión libre, pues acá, y lo que tú quieras, pero este es el trabajo inicial, o sea, este es el detalle, el estímulo. Y debe tener eso, dos a la cabeza, abajo. Ah, pero sí y no. Porque ¿quién toma las decisiones? Las sigues tomando tú, ¿no? Como coach, como entrenador. Y le estás dando opciones. Pero ¿a qué se va a adaptar ese deportista? A las opciones que le diste. ¿Y el rendimiento va a estar en función de qué? De las opciones. ¿Eso es el combate? Pues no. Ajá. Puede ser, pero también ¿cómo le harían ustedes en su propio, cómo lo trabajarían ustedes? Se trabaja con el personal, trabaja con técnicas. Yo siempre le digo que yo creo que todo es una herramienta, ¿no? Porque Sí. un combate de igualador, un competidor contrario de igualador. Y hay situaciones que se presentan en una ocasión y hay situaciones que se presentan en una ocasión. Ok, miren, es un tema medio complicado porque es como que romper muchos esquemas o paradigmas que tenemos y eso es difícil, pero tenemos que tener claro, por eso les decía al principio, qué es la carga de entrenamiento. Si yo no tengo claro qué es la carga de entrenamiento, esa carga de entrenamiento no hago conciencia de eso y entonces yo estoy dosificando o estoy aplicando ejercicios y demás, pero no estoy poniendo atención en lo que se está adaptando esa persona. Y si esa persona se adapta a obedecerte, entonces ese es el rendimiento, ese es el resultado que vas a tener, que te obedece, pero no toma decisiones. Si tú le dices a la persona lo que tiene que hacer, entonces esa persona lo único que está haciendo es automatizar un movimiento y ahí lo estás adaptando a automatizar movimientos. Es bien importante comprender este principio, porque a veces nos podemos perder en esa situación. Ajá. Por ejemplo, nosotros en la selección lo trabajamos de la siguiente forma. Hacemos trabajos de round, que es donde yo le doy la indicación técnica, trabajan ahí, pero después de eso vienen rounds de combate en donde ellos resuelven de manera libre, o sea, ellos tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, en la parte técnica se trabaja giro, chai, pero después a la hora de combate tienen que resolver de acuerdo a lo que ellos crean conveniente. Por ejemplo, en un momento uno hace contraataque, el otro solamente ataque libre, y el otro resuelve, y viceversa, se va cambiando los roles. Claro. Hay cosas así que no sé si... ¿Cómo podríamos ejemplificar? ¿Sí? En la parte de nosotros, por la manera de los niños, Sí. hay una parte fundamental que los chicos practican en la escuela, hacen su entrenamiento normal, hacen combate, hacen todo bien. Sí. Y se recibe un campeonato y entra la palabra bien. Ajá. ¿Cómo trabajar ahí? Porque él hizo bien el trabajo, se preparó todo y llega y ya lo atacan y va a estar y no hace lo que hacía en el entrenamiento. ¿Por qué crees que pasa eso? Él ya se va a dar la palabra bien. Ajá, pero ¿por qué crees que pasa eso? Hay muchos factores, obviamente, pero lo que yo digo es ¿por qué pasa eso con los niños? Lo que tal vez que usted me explique. Sí. ¿Por qué nosotros los formadores estamos trabajando con todo ese arreglo? Sí. Y de pronto, el pánico es el miedo. La palabra ya está hablando bastante. Pero mira, Porque yo escucho al profe de la selección de sí. y él habla ya de otro nivel, ¿no? Que
Él tendrá, qué sé yo, senior, niños, pero niños, pues tal vez cadetes, y hacemos ciclones negros, nosotros no manejamos ciclones negros. Claro. Es diferente, ¿no? Esa es la parte que nosotros queremos, no sé si te lo estoy explicando. Sí. Es lo que queremos nosotros ver, que no existe ese miedo con los chicos o cómo trabajar con ese miedo. Maestro, Ajá. tal vez aquí en nuestro país hay un problema grave en lo que implica la parte educativa, formativa a través del deporte. Sí. Y lastimosamente el taekwondo ahora está de especialización temprana. Entonces, creo que algún tema acá se va a tratar sobre lo que implica etapas sensibles. Entonces, todos estamos acelerando a un niño que ni siquiera sabe, no tiene una orientación de lateralidad, de hacer los trabajos de multilateralidad, que sería lo obvio. Pero como necesitamos cumplir con este principio aparentemente de especialización temprana, pues rápidamente le ponemos el baldeo, rápidamente le ponemos el rival, cuando el niño ni siquiera conoce lo que significa adelante atrás, arriba abajo, profundidad, nociones de tiempo y distancia, ubicación espacial. Entonces yo creo que ahí hay un choque, al menos de lo que estoy percibiendo acá, ¿no? Estamos nosotros, yo me ubico desde yo he trabajado no sé si en algún momento estuve en el alto rendimiento, ahora estoy en el bajo rendimiento, estoy tratando de entender qué es lo que se debe hacer con niños. Yo voy con la parte educativa formativa, en donde yo educo a través del deporte. El deporte es un medio y un instrumento para educar. No sé si en ese proceso más adelante, saliendo del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo pueda emprender el tema de lo que es el sistema de entrenamiento deportivo, en donde empieza la iniciación deportiva temprana, otra más especial, y obviamente conjuga también los 12, 14 años, 16 años, en donde obviamente ahí se cumplen estos principios. Porque los principios educativos, formativos, pedagógicos se parecen mucho, pero las tareas son diferenciadas, como eso hay que entender. Claro. Por ejemplo, yo no puedo ponerle a un niño que no sabe manipular, no sabe desplazarse, no tiene nociones de locomotricidad gruesa. Entonces, ¿cómo voy a enseñarle un fundamento técnico, un simple, digamos así, a Chai? Si no entiende qué es alto, qué es elevar un centro de gravedad, qué es un giro del pie de base, porque no entiende adentro afuera. Entonces pareciera que ahí hay un problema, pero yo hablo enfático porque he tenido oportunidad de estar, digamos, dirigiendo deportistas seniors a nivel universitario, pero ahora yo me he retirado, me he jubilado y estoy viendo, digo, ahora tengo un centro de niños donde vienen con problemas de carácter de disciplina, vienen niños con TDAH. Entonces el principio de la especialización, ¿en dónde lo aplico? ¿En qué edad? Cuando hay un evento en donde te piden de 6 a 7 años que tienes que saber hasta la cuarta forma. Y cuando un niño ni siquiera sabe, yo le estoy hablando del centro donde yo ejerzo, ¿no? Y hay un problema gravísimo de lo que le estoy comentando. Nosotros tenemos que reaprender muchas cosas para poder orientar a un niño. Y además también aquí hay un problema grave, en lo que implica que esto sería desde lo macro, ¿no? Hay un problema gravísimo entre lo que implica el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. Debería armonizarse ahí para que nosotros utilicemos, en este caso el taekwondo, como un medio, un instrumento para educar y todo el potencial que tenga en ese marco, pues lograr algún momento lo que todos anhelamos, de que un deportista, producto de un proceso amplio, ¿sí? Desde la escuela, porque lastimosamente el taekwondo en nuestro medio, ojalá se rompa con el tema de Juanito Ramírez. Él está hablando de un currículum de taekwondo ecuatoriano. Ojalá eso se imponga, no, es muy difícil. Sería concienciación, principio de concienciación, desde lo macro, desde el Ministerio del Deporte, que tiene que haber primero formación, educación a través del taekwondo. Y de ahí podríamos nosotros establecer procesos de iniciación deportiva, selección del talento, e igualmente a lo que implica el rendimiento y el alto rendimiento. No sé, estoy equivocado, doctor, pero yo quería venir a esto para exponer porque es un problema grave. Claro. Yo hablaba hace un momento y no sé si me equivoco. Alguna vez dije
charla cuando vino Gabriel Mercedes. Sí. Sí, claro, fue interesante. Cuando yo dije que en nuestros países latinos no existen verdaderos procesos, me dijo, chico, estás equivocado. En mi país, ahora, ¿qué es República Dominicana? ¿Qué referencia de taekwondo dominicano está en alto rendimiento? Es la pregunta. Igual Cuba, la misma Argentina. Entonces hay que volver de nuevo ¿a dónde? A la base, a educar, a formar a través del taekwondo como un medio, un instrumento pedagógico y didáctico, histórico, cultural, etcétera, para entender más luego qué tipo de ser humano se adaptaría al proceso de entrenamiento del cuerpo. Y aquí está una selección que tendríamos que verificar en qué momento, por ejemplo, se impusieron ya el tema del proceso de entrenamiento del cuerpo. Bien, profesor. Bien, muy claro lo que están mencionando. De hecho, mañana vamos a hablar sobre estos métodos que están más orientados hacia la enseñanza ya de los elementos. Pero voy a hacer una pequeña acotación. En la mañana hacíamos una situación en donde, ¿cuál es la esencia? Digamos, sin mezclar, porque el gran problema que tenemos como profesores y entrenadores de taekwondo es que queremos mezclar el arte marcial con el deporte. Entonces, si mezclamos arte marcial y deporte, ahí vamos a tener siempre una confusión y vamos a estar divagando en el discurso. Ahora, si nos centramos y que estamos hablando en el proceso de entrenamiento deportivo, ya mencionó usted las etapas en las que va a transcurrir una persona, desde la iniciación hasta llegar hasta el alto rendimiento. Y puede ser que tengamos en ese proceso a niños. ¿Cuál es la esencia del taekwondo? ¿Qué es el taekwondo? Desde el enfoque del deporte. La marcialidad. Bueno, ese es el arte marcial. Pero en el deporte, ¿qué sería ¿cómo caracterizamos el taekwondo? Es un deporte de combate. ¿Y cómo es ese deporte de combate? ¿Cómo es ese deporte de combate? ¿Qué otras características me pudieran decir? Obviamente tiene reglas. Es un deporte de combate de alto impacto en el cual se caracteriza de técnicas de piernas. Ah, ok. De alto impacto, técnicas de piernas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa aparte de eso? ¿Cuál es el tipo de acciones que caracterizan a un combate de taekwondo? Explosivas, ¿qué más? Rápidas, ataques y contraataques, mucha flexibilidad. Concentramiento. ¿Cómo? Concentrarse, sí. ¿Son cíclicos o acíclicos los movimientos? Acíclicos. ¿Sí se entiende qué es cíclico y qué es acíclico? ¿Todos lo comprendemos? Acíclico es que no reúne, no tiene un patrón repetitivo. Es diferente. ¿Todos esos aspectos a todos nos queda claro? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a entrenar a una persona o cómo vas a llevar de la mano a una persona que va a iniciar en este deporte y quieres llevarlo a que llegue hasta acá? El gran punto es cómo vas a desarrollar esas capacidades. Si yo no comprendo eso, hablando de esto, por ejemplo, estímulos que no estamos hablando de aquí de especialización temprana, yo no sé de dónde salió ese tema, pero no es especialización temprana, es especialización progresiva, que es muy distinto. Ahora sí, vean ustedes, seguramente ustedes entrenan de esta forma en algún momento, ¿no? Lo hablábamos en la mañana. Entonces, vas aquí con una técnica, vas con otra técnica, vas con otra técnica, y así hasta el final del Montoya, y después regresas. Le estás dando un carácter cíclico a la actividad, ¿sí o no?
Ahora, ese sería un estímulo. El estímulo es específico, que le das el carácter cíclico a eso. Ese carácter cíclico, ¿cómo va a generar adaptaciones de qué tipo? Cíclicas. ¿Y el rendimiento cómo va a ser? A lo cíclico. ¿Eso es taekwondo? No. Eso no es taekwondo. O sea, quien diga que sí, me disculpa, pero así no se puede. Y alguien me decía, bueno, pero es que los niños tienen que ser así para el proceso de enseñanza. Sí, pero en los niños hay competencias de niños. ¿Y cómo compiten? Acíclicamente, ¿no? Y con todas las características que ustedes me han dicho, pero son movimientos esencialmente acíclicos. Entonces, si tú estás entrenando, estás enseñando, estás desarrollando elementos que no se corresponden a la competencia, ¿cuántos años llevas entrenando esto y después, cuando ya quieres que pase a ser competidor, le vas a cambiar el esquema? Entonces, y además sigues trabajando así, ¿no? O sea, ¿en qué momento estas adaptaciones o este rendimiento que tú vas a esperar se corresponde con los estímulos que diste? No tiene ninguna relación eso. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Que si hacemos un uso y abuso excesivo de estímulos que no están asociados al rendimiento que yo busco, pues entonces no estoy haciendo taekwondo, estoy haciendo otro deporte, pero taekwondo no es. Tenemos que comprender la esencia de lo que es el taekwondo. Y eso no quiere decir que yo desde el principio le esté saturando y exigiendo en algo. No, lo único que quiero es que se adapte a lo que va a lo que exige el deporte. No sé si me explico, si queda más claro porque lo que no estoy desestimando lo que usted dijo porque tiene toda la razón, pero lo que estamos hablando aquí es otra condición que necesitamos comprender. Les ponía yo en la mañana un ejemplo en el tenis, por ejemplo. Conocen cómo se juega el tenis, ¿no? ¿Saben cómo le estaban enseñando a jugar tenis a los niños? ¿Cómo se imaginan que puede ser la enseñanza de jugar tenis a los niños? Voleas y le tiras la pelota para que el otro te responda y estás así voleando, ¿no? Y ese movimiento lo están repitiendo N cantidad de veces, todos los días o los días que entrenan y durante muchos años. Y después llega el momento en que le dices, ¿sabes qué? El objetivo del tenis es que no te responda la pelota del otro tipo. Lo que tienes que hacer es tirar la pelota al lado contrario de donde está la persona. Cámbiale todo eso que hiciste años, ¿cómo le vas a hacer? El estímulo que diste no era específico. El estímulo generó adaptaciones en otra condición de otro rendimiento que no era el tenis. Y los entrenadores decían, es que es para que se vaya adaptando y familiarizando con el movimiento. Ok, pero eso no es tenis. Esencialmente no se trata así del tenis. No es de eso. Llevémoslo a nuestro deporte, es exactamente lo mismo. Estamos haciendo estímulos que no se corresponden con lo que necesita un competidor. Y pueden pasar así 20 años o 10 años y en República Dominicana y en México y en cualquier, no va a haber resultado. ¿Por qué? Porque no están entrenando los estímulos específicos requeridos. ¿Sí me explico? Esto es bien puntual que ustedes lo comprendan. Y eso no significa que le estés exigiendo a un niño que se comporte como adulto, porque eso no es, o sea, no. Esa es otra condición totalmente distinta, que mañana vamos a hablar mucho de eso. Pero lo que sí es importante es que se comprenda que lo que tú pones como carga de entrenamiento, como un ejercicio, el organismo de ese niño, de esa persona, se va a adaptar a ese ejercicio. Y el rendimiento que va a tener está en función de la adaptación que le pusiste de ese ejercicio. Lo que pasa es que muchas veces entrenamos de una forma porque
porque así me entrenó mi profesor, porque al profesor de mi profesor lo entrenaron así, entonces voy repitiendo esos esquemas, y quien logra más o menos ya durante muchos años estar compitiendo, pues ya logra como que transitar hacia otra condición distinta, pero eso no significa que esté entrenado para eso, no significa eso. Entonces este principio hay que tener cuidado en eso. No busques tener un resultado de algo que no entrenaste. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, si han sido coach, que están sentados en la silla y le dicen, oye, 10,000 veces practicamos esto en el entrenamiento y no lo pudiste lograr? Claro, porque era distinto, la exigencia era totalmente distinta. Hace rato el profe preguntaba, bueno, ¿cómo le hago para quitar el miedo? ¿Entrenaste eso? ¿Entrenaste en una condición real? Porque si no, el estímulo y el rendimiento fue en función de lo que entrenaste. Pongan ustedes ese ejemplo, es muy característico de la gente de taekwondo. Le enseñamos a patear a un jovencito, a un niño, y lo enseñamos con la paleta. Y está ahí pateando con la paleta. Después con otro implemento más grande. Después le quito el implemento y le digo, ahora haz combate, o empieza a hacer el combate con una persona. Ya no, primero porque es otra distancia. Primero, es que si le pateo, pues me va a patear el otro. El domi, la paleta no me golpeaba, pero si le tiro, él me va. Entonces ya tengo ese temor. No entreno eso, no estuve entrenando eso, estuve entrenando en otra condición y yo lo quiero pasar a esto, pues claro que va a haber temor. Claro. Por eso es importante entender eso. Se da el temor, adoptaste el temor, el estímulo fue en función de eso. Tienes que hacer, o sea, esta relación es bien importante que se comprenda. ¿Sí? Una consulta, ¿en qué estamos fallando? Digamos que sucede todo lo opuesto. En el entrenamiento, bueno, nos damos un tope, bueno, y en la competencia no se da el rendimiento. ¿En qué momento estamos fallando ahí? Me parece a mí, no lo sé, ¿no? Pero me parece a mí que a veces no ponemos atención. La carga de entrenamiento se va a dar en 3 tipos de condición. Una desde el punto de vista físico, otro desde el punto de vista técnico-táctico y otro desde el punto de vista psicológico. A veces los entrenadores cumplen con los primeros 2 criterios, ¿no? Con un ejercicio físico o con un ejercicio técnico-táctico, pero descuidan mucho el aspecto psicológico. ¿A qué me refiero en esto? Que hay muchos entrenadores que incluso cuando están entrenando quieren generar condiciones agradables para que el entrenamiento sea más agradable, ¿no? Le pongo música, entonces siempre hace combate con el mismo compañero, no hay tanta exigencia y con él pues yo me llevo bien y puedo marcar y entonces estamos bien. Entonces cumplo con ese volumen, pero psicológicamente, ¿a qué me estoy adaptando? A que todo es fácil y sencillo. Cuando voy a la competencia, no es fácil y sencillo. Entonces no estoy adaptado a esa presión, a ese estrés, a esa ansiedad que me debe de generar la competencia. Si no entreno en esas condiciones, a lo mejor sí cumplí el volumen y demás, pero si no lo hice en las condiciones que exige la competencia, pues seguramente que se va a estresar esa persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Generar condiciones parecidas a la competencia, reales, en donde esa persona tenga ese rendimiento específico a través de una adaptación de un estímulo específico. Parece sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Pero puede serlo si te adaptas a exigirle así a esa persona. ¿Cómo? Con pequeños retos. Si estamos hablando de niños, pues a ver quién toca primero el feto del niño. A ver quién toca primero el caso. Pero si tú le dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces, no, déjalo que resuelva.
Hay un ejemplo claro. Si yo, bueno, esto ya es para el alto rendimiento, ¿no? Pero que tiene que ver con el análisis de lo que pasa en la competencia. ¿Cómo se está llevando a cabo la competencia? En función de eso, tú le vas a exigir algo al deportista. Porque si no tienes claro lo que pasa en la competencia, entonces no estás adaptando a la competencia. Entonces por ahí más o menos va, ¿no? Sí queda claro y bien importante ese principio, muy importante. Luego hay otro principio que es de alternancia reguladora de la carga. Entonces, ¿en qué se asocia esta alternancia reguladora?